Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Amén. Bueno, en el día de hoy estamos arrancando una nueva serie. Y la serie anterior era Villanos de la Biblia, que estuvo tremenda, ¿no? A mí me encantó. Hay gente que me dice, la mejor serie que hemos tenido en Full Life. Siempre dicen todo eso de todas las series. Pero me encanta porque siempre con Dios lo mejor está por venir. La pasada fueron Villanos de la Biblia. Esta nueva serie es Héroes de la Biblia. Y creo que va a ser una serie que vamos a estar repitiendo a lo largo de Full Life y sacando nuevos villanos y sacando nuevos héroes. Y sueño con que se convierta en un libro cómics que nosotros podamos distribuir a diferentes lugares. Así que sueñe conmigo, ¿le parece? Soñemos juntos. Si alguien se va a hacer cómics, dígame, pastor, yo me encargo de los dibujitos. Eso está bueno, podemos participar entre todos. ¿Por qué no soñar juntos? Juntos podemos solo conquistar demasiado. Y creo que no es casualidad que hoy, que estamos arrancando esta serie de héroes de la Biblia, justamente estemos celebrando la hazaña más grande que ha ocurrido en toda la historia de la creación, que es la resurrección de Jesús. Ahora, la palabra héroe, porque me fui a mirar cuál es la definición, me encanta mirar la definición de las palabras porque encuentro muchísimo más enriquecimiento, nos dice que es una persona que se distingue por tener actos valientes, nobles y admirables en beneficio de otros, incluso a costa de sí mismo. Eso ya nos deja saber que nadie que es egoísta puede ser valiente. Que el egoísta que hay en ti no te permite ser valiente, pero sí villano. Y cuando miramos los héroes que a nosotros nos presenta Hollywood, siempre nos encontramos que todos ellos están pensando en el bien común antes que en el bien propio. El egoísta que hay dentro de ti no te permite ser héroe, pero sí te lleva a ser villano. Y continúa diciendo, es alguien que está dispuesto a arriesgarse, a sacrificarse en virtud de un bien mayor, mostrando coraje y obrando con integridad. Ahora, esta palabra coraje es una palabra de la cual estoy completamente enamorado. Diga, coraje. Vuélvalo a decir, coraje. Y vuélvalo a decir otra vez. No, así no. Coraje. Porque es importante entender las palabras. ¿Qué es coraje, no? El coraje muchas veces se confunde con la valentía, pero realmente el coraje es la fuerza que te permite a ti ser valiente. Ahora, hay muchos que confunden la ira con el coraje. Porque cuando tú sientes ira, tú te atreves a hacer cosas que no te atreverías a hacer sin ira. ¿Sí? O sea, hombres, ¿dónde están los hombres casados? Tú con ira miras a tu esposa y como que se te olvida del miedo que le debes tener normal, ¿no? Ese miedo natural que nos puso los hombres Dios para el sentido de supervivencia, ¿no? No le metas la mano a un león dentro de la jaula. No seas confiado con tu esposa, ¿no? Puede ser mucho más peligroso que un león, ¿no? Porque son más impredecibles, ¿no? Una vez le preguntaba a ChatGPT, ¿qué hago si tengo un encuentro con un león? Y me decía, hágase grande, ruja, muéstrese intimidador, él puede huir. Decía, y si es una esposa furiosa, decía, es más peligroso una esposa furiosa. Son más impredecibles, decía. Eso dice ChatGPT, no yo, pero le estoy contando lo que dice ChatGPT, ¿no? Pero digamos que, ay, Onelia, mira así. Pero digamos que usted, cuando está mirando a esa esposa, porque hay veces que uno piensa y uno dice, oiga, ¿cómo me siento de mal yo, no? Porque hace 2000 años los hombres peleaban contra unas bestias de 2 metros. Y hoy en día uno le tiene miedo a unas cositas chiquiticas. ¿Tú me entiendes, no es cierto, Enzo? Sí. Pero resulta que cuando tú tienes ira, es como que en ese momento te sale como una fuerza interior que te hace olvidar de todos los riesgos. Y ahora sí le voy a decir a mi esposa. Pero no es diferente, esposa, porque a ti también te pasa con la bestia peluda de tu esposo. Que cuando tienes ira, todo lo que tú venías, la negación para el peso de su gloria, todo eso se te olvida, ¿no? Ahí sí, mejor dicho, el año de la negación, olvides, eso quedó ahí atrás, eso es pasado.
Dejen las cosas de atrás en adelante, vamos para la gloria futura. No, como que todo se olvida, ¿no? Porque en ese momento sí es cuál negación. El Espíritu Santo nega, no me hable ahorita de negación porque es que ahora sí vas a ver ese tal por cual. Pero nos pasa de pronto con el jefe o con diferentes personas que cuando tenemos huida es como que en ese instante nos atrevemos a hacer cosas que parecen valientes, pero no son valientes porque son destructivas. A lo que me refiero es que jamás ha ocurrido que tú obres en ira y después digas, ¿cómo estoy orgulloso de mí mismo por todo lo que hice? No, porque tú jamás edificaste, solamente destruiste. Y muchos confunden la ira con la valentía, con el coraje por esa razón. Pero la gran diferencia es que la ira destruye, el coraje construye. Entonces, ¿en qué consiste el coraje? El coraje es diferente. Es que tú sientes ese fuego por dentro. Tú miras a tu esposa y en ese momento es como que dices, yo por qué fui tan tonto de dejar a padre y madre para verle. Porque estás iracundo, no se le pasan pensamientos que no se le pasan, o no. Las mariposas se convierten en murciélagos. ¿Estamos o no? Y en ese momento, la ira te dice, vaya, le dice, mejor dicho, que es una escoba con patas. Vaya, le dice, pero el coraje te hace ir. Óigame muy bien. Yo a usted la amo y voy a estar con usted hasta que la muerte nos separe. Y yo no voy a pelear con usted, yo voy a pelear por usted. Ahora, cuando esa fiera oye eso, es como que... De fiera a princesa nuevamente, ¿no? Ese es el beso que convierte cualquier sapo en príncipe, ¿no? El coraje. Y esa es la gran diferencia. Entonces quiero decirte que un héroe no obra en ira, un héroe obra en coraje. Tiene coraje, no tiene estupidez, tiene valentía. Tiene valentía. Ahora, con base en la definición de que es alguien que está dispuesto a sacrificarse en virtud de un bien mayor, mostrando coraje y obrando con integridad, pues es lógico que debemos empezar con el héroe de héroes. De hecho, con la fuente de poder de todos los demás héroes de la Biblia. Porque todos los héroes de la Biblia obraron en el poder que les daba el héroe de héroes. Me refiero a Jesucristo. Todos los que hicieron grandes hazañas en la Biblia no lo hicieron en sus fuerzas, sino por medio del poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Así que el título de hoy es Jesús, el héroe de héroes. Me encanta este título, Jesús, el héroe de héroes. Ahora, vamos a mirar las características, las fortalezas, los superpoderes de Jesús que lo hacen a él el héroe de héroe. Porque si te presentan un nuevo superhéroe, o te dicen, mire, hay un nuevo superhéroe. La pregunta es, ¿y qué hace? ¿Cuál es su superpoder o no? Tú quieres saber Flash, es rápido, Superman, vuela, tiene fuerza, lanza rayos láser por sus ojos. Tú quieres saber cuál es el superpoder. Entonces vamos a ver cuáles son los superpoderes de Jesús. El primero de ellos es, Jesús venció. Diga, venció. Oiga bien, no vencerá, venció toda enfermedad. Eso ya es pasado. Mateo, capítulo 4, versículo 23 dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando algunas enfermedades. Sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Me encanta lo que abarca enfermedad y dolencia, porque cuando vamos a mirar el original nos está hablando de enfermedades nuevas o enfermedades que llegan un largo tiempo. Porque hay algunos que dicen, es que ya llevo mucho tiempo con esta enfermedad. Entonces, ¿qué? Entonces no quiere decir que Jesús ya la sanó. Y cuando hablamos de enfermedad y toda dolencia, no solamente estamos hablando de enfermedades físicas, sino también de enfermedades emocionales, que muchas veces pueden limitar más a una persona que una misma enfermedad física. ¿Estamos de acuerdo o no? Un trauma no superado te puede limitar y hacer más daño que cualquier enfermedad. Pero nos dice que Él sanó
toda enfermedad. Y acá es importante entender que cuando Jesús murió y resucitó, la Biblia nos dice que nosotros resucitamos con Él. No dice resucitaremos, resucitamos con Él y nos sentamos con Él en las regiones celestiales a reinar. Mira lo que está diciendo. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos ya estaban creados, ya fueron puestos en las regiones celestiales. Por lo tanto, en las regiones celestiales no aplican las leyes que nosotros conocemos. No hay muerte, no había enfermedad, no había nada de eso. Pero a causa del pecado, ellos pasaron al reino de la muerte, donde ¿quién reina? La muerte reina. Ahí reina la muerte. Pero cuando Jesús muere y resucita, Él se sienta en las regiones celestiales y dice, ahora todos ustedes se pueden sentar conmigo en las regiones celestiales. ¿Eso qué quiere decir? Que la muerte ya no está sobre nosotros, sino por debajo de nosotros, ya fue superada. El problema que ocurre con muchos es que viven esta verdad hasta que oyen el dictamen médico. En el momento en que oyen cáncer, se bajan de las regiones celestiales y se ponen bajo las leyes del reino de muerte. Hay algunos que ya de pronto pasaron acá en lo que es su salud física, pero lo que es su salud emocional todavía siguen diciendo es que chiquito me rechazaron. Mis papás me dejaron caer, todavía siento el rebote. Porque algunos se quedaron en los traumas del pasado. Es como que, por favor, ¿puedes avanzar? ¿Por qué te mantienes acá cuando Jesús ya te llamó acá? No es que estés acá, es que te vienes para acá. Muchas veces es simplemente creer la verdad para vivir la verdad. Porque lo que tú crees y es verdad, tú lo puedes vivir. Pero la mentira que tú estás creyendo te va a dominar, te va a limitar. Entonces es bastante importante que tú le creas a Jesús. Una vez estábamos liberando a un endemoniado. Y entonces ese endemoniado empieza a gritar, el demonio iba a basa y vomitaba. Y en el nombre de Jesús afuera, fue liberado. Y todos, yeah. Un minuto después, ¿qué pasó? ¿Será otro demonio? Y otra vez le echamos afuera al demonio, otra vez babasa, otra vez vomito. Y yeah, y todos, yeah. Y otra vez. Oiga, y ya un momento en el que yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y el Espíritu Santo de Dios me dijo, ven, te muestro qué está pasando. Ven para acá. ¿Usted sabe actuar o no? No me va a tirar la prédica que está buena, bueno. El Espíritu Santo de Dios me dijo lo siguiente, me dijo, él ya fue libre. Él ya fue libre. Él ya fue libre. Pero el demonio le dice, todavía no ha sido libre. Y todos nosotros, en el nombre de Jesús, sé libre. Y él se lo cree. Y todos, ¡yeah! Y el demonio todavía no ha sido libre, queda algo. El Señor me dijo, simplemente le está creyendo todas las mentiras que le está diciendo el diablo. Es como que el diablo le dice, convulsiones, muévase como culebra, eche babasa, vomítese. ¿De verdad, Sata? Sí, de verdad, hágame caso. Porque le creía a Satanás lo que le estaba diciendo y no le creía a Dios lo que Dios le estaba hablando. Mira, tú vas a vivir lo de Dios hasta donde le creas, pero vas a ser dominado por Satanás hasta donde le creas a él. ¿Lo estás entendiendo? Lo que tú crees está determinando lo que tú estás viviendo. Dios te está invitando a sentarte en las regiones celestiales
Pero Satanás te está mintiendo para mantenerte bajo el reino de la muerte. Pero ¿qué tan diferente sería si tú le creyeras a Dios? Tú ya resucitaste, tú ya estás sentado conmigo en las regiones celestiales, tú ya no estás bajo el reino de la muerte ni de Satanás, ahora todo está debajo de tus pies. Tú eres un hijo y eres heredero mío. De hecho, yo habito dentro de ti, tienes mi poder y mi autoridad. Y Satanás te dice, mentiras, usted está... No, usted ya le creyó. Y Satanás le dice, de verdad, es que estaba metido en un tobillo, cámbiese. Venga, no sea así, de verdad usted está endemoniado. Sus papás lo rechazaron, no lo querían. Lo dejaron caer cuando era pequeño. Usted está enfermo. Se tiene que morir. Ahora, ¿no fue lo que pasó con Jesús? Cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto y el diablo trató de cambiarlo de silla. Pero Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está. Él dice que se le acabaron los argumentos al diablo. Un momento que dijo, no lo logro. Entonces le tuvo que dejarlo hasta una nueva oportunidad. Si tú no le crees al diablo lo que el diablo te está diciendo, el diablo no va a poder dominarte, limitarte, controlarte. Muchas gracias. Ahora, yo te puedo decir a ti algo sinceramente. Mírame. Yo quiero que entiendas que tú no te sentaste ahí al azar. Yo quiero que entiendas que tú te sentaste ahí porque Dios te está llamando a dejar de creer las mentiras del diablo con las cuales te estás zarandeando. Porque Dios quiere que tú tengas una fe firme. Y cuando te sentaste en las regiones celestiales e ignoraste lo del diablo, el Señor dice, eso vas a hacer tú. Anclado en mi palabra. ¿Lo entiendes? Lo vas a vivir. Recuerda siempre ese ejercicio. Ahora, vemos que a Jesús le traían toda enfermedad. Le traían el que había nacido ciego y Jesús le devolvía la vista. O se la daba, no se la devolvía, le daba la vista. Le traían el que se había quedado, no había nacido ciego, se quedó ciego. Yo me vino al principio, no, él nació ciego, no, se quedó ciego. No sé si yo he visto que sana al que nació ciego, pero intentemos. Señor, este se quedó ciego, ¿se puede o no se puede? Claro, tráiganlo. Y lo sanaba. Y un día le trajeron al que no tenía ni siquiera ojos. No, tenía el hueco. Entonces lo trajeron los discípulos. No, pues yo he visto que él hace funcionar el ojo que no funciona. ¿Pero usted no tiene ojo? No, esto sí está muy complejo, ¿no? Porque yo no creo que él lo pueda poner a ver por un codo. ¿Usted está seguro que no tiene nada? Y le mira, no tiene nada. Y yo me imagino que llegan donde Jesús, mire Jesús, ahora tenemos un caso complicado. Este no nació ciego, tampoco se quedó ciego. El tema es que el hombre no tiene ni ojos. Y creyeron que Jesús iba a decir, ay, no friegue, este caso sí está duro. Jesús dijo, no importa. Eso dice la Biblia que ocurrió. Y y hizo el ojo así con barro, con la escupa, se lo puso. ¿De qué color los quiere? Verde. Ok, verde, tum. Y el hombre vio. Le trajeron el mudo y lo puso a hablar. Le trajeron el sordo y lo puso a escuchar. Le trajeron el que nació paralítico y lo puso a bailar.
Le trajeron al que nació bien, pero se quedó paralítico y lo puso a saltar. Le trajeron a uno que tenía lepra y lo sanó. Le trajeron ya ahora 10 con lepra y lo sanó. Le trajeron la que sufría de hemorragias y la sanó. El que tenía la mano seca y lo sanó. Al que estaba encorvado y lo sanó. Entonces le trajeron un niño y lo sanó. Le trajeron un adulto y lo sanó. Le trajeron un anciano y lo sanó. Le trajeron el de la enfermedad terminal y lo sanó. Le trajeron el de la enfermedad incurable y lo sanó. Porque cuando miramos el Evangelio, le traían a Jesús diferentes enfermedades y todas las sanaban. Era como, ¿será que eso también? Él sanó todas las enfermedades. Le traían casos más complejos, de diferentes edades, de diferentes orígenes. Decía, bueno, en la raza negra funciona, funcionó. En la raza blanca funciona, funcionó. En el latino, que es la mitad, funcionó. En el amarillo, funcionó. En todos los colores, funcionó. Y en cada uno de los casos, Jesús mostraba que no hay una sola enfermedad que Él no haya vencido. Que no hay caso que a Él le quede grande. Que tanto el que se acababa de enfermar como el que llevaba años enfermos, todos terminaban confirmando lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente Él cargó, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cargó. Mira, hay muchos que vienen buscando su sanidad en el futuro cuando realmente tu enfermedad ya se encuentra en el pasado. Es simplemente cuestión de dónde te sientas, de qué es lo que estás creyendo, de qué es lo que estás viviendo. Tienes que creer tu sanidad para poder vivir tu sanidad. Amén. ¿Cuál es el otro superpoder de Jesús? Número 2. Tiene autoridad sobre los demonios. Tiene autoridad sobre los demonios, sobre todos. Porque algunos dicen, bueno, sobre las potestades, sí. Principados, sí. Suegras, sí. Todo tipo de género de demonios se tiene que someter a Jesucristo. Ámenme las suegras, no sea así. Hace tiempos que no me portaba mal. Marcos 1:23 dice, de repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te intrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Entonces, ya habían visto que Jesús sanaba enfermedades, ¿no? Cada vez que les llegaban enfermedades, ellos, esto es pan comido. Jesús ya sanó toda enfermedad. Pero un día llegó un endemoniado. Ay, no, acá las cosas se complicaron. Esto no es de origen físico, esto es de origen espiritual. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya estamos hablando de un demonio, ¿no? Porque hay algunos que cuando piensan en la batalla de Dios con los demonios, como que lo que se imaginan es a Dios con su archienemigo. Alguien con el mismo poder de él. Que cuando arranca la pelea uno dice, ¿quién va a ganar? Pero tú te das cuenta de la escena que Jesús simplemente llega con su presencia y empieza a hablar y el demonio empieza despavorido a sufrir. Porque esta escena no nos cuenta que el demonio dijo, yo sé quién eres tú. Y Jesús cogió y dijo, ahora vas a ver, demonio. Y el demonio cogió. Y con el guante de Thanos bajó la luna y se la tiró a Jesús. Y Jesús en ese momento, pero ya moribundo, se volvió a levantar. No, yo no estoy viendo ese tipo de batalla, ¿o no? Es como muchos se imaginan que es la batalla entre Dios con el diablo. Yo no veo esa batalla. Yo veo a Jesús predicando, bueno, cuando de pronto un demonio con la sola presencia empieza a ser incomodado. Empieza en ese momento a gritar de dolor, ¡ah! Porque vienes a destruirnos. Y Jesús, yo no he hecho nada.
No puede ya uno entrar acá porque entonces lo toman personal. Y Jesús lo mira ahí sufriendo y le dice, sal de esa persona. Y yo no voy al demonio de ninguna manera. ¿No? ¿Sabes qué hace él? Cae despavorido y dando gritos. Ahora, ¿ustedes han visto un endemoniado o no? ¿Quién no ha visto un endemoniado? No, espérese a ver, algún endemoniado para que nos colabore acá con... De pronto ahorita lo va a ver porque si usted viene a la iglesia, esos salen por ahí de vez en cuando. Pero le voy a mostrar cómo es. Normalmente estamos así alabando, pasándola rico, cuando de pronto se oye un grito. ¡Ah! Igual que el que narra la Biblia. Y uno se voltea y uno sabe cuál es la persona. Porque aunque llegó perfumada, linda, maquillada a la iglesia, como vamos a la iglesia, en ese momento le cambia la cara, se le fue el maquillaje, se le viene el pelo y empieza a moverse ¡ah! Y caen al piso y empiezan a echar babasas, empiezan a vomitar. ¿Son así o no son así? Y empiezan a vomitar y uno dice, ¿está sufriendo la persona? No. La Biblia nos muestra que la persona toma la forma del demonio. Lo que se ve en el piso retorciéndose es el demonio sufriendo, siendo incomodado. Hay otra versión que dice, tú viniste a atormentarnos. Cuando desciende el Espíritu Santo de Dios, el demonio está atormentado, está sufriendo. Y cuando él dice, sal de esa persona, sale sufriendo, dando alaridos. Y apenas sale el demonio, ¿sabe cómo queda la persona? Feliz, tranquila, porque ya se fue el demonio. Entonces, la pelea entre Dios y un demonio es más o menos la pelea entre la luz con la oscuridad. Cuando usted llega a un cuarto y el cuarto está oscuro, ahí está reinando la oscuridad, y usted prende el bombillo, ¿alguna vez usted ha visto que la oscuridad le diga al bombillo, de ninguna manera? Hoy no voy a dejar que ilumines el bombillo. Lo voy a intentar. Y una pelea entre el bombillo y la oscuridad y usted ahí comiendo crispetas viendo a ver quién va a ganar. ¿Alguna vez usted ha visto eso? No. En el momento en que usted prende la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Se va. ¿Cuándo? Ahí mismo. Lo mismo ocurre cuando la presencia de Dios desciende. Los demonios tienen que huir. Entonces muchos dicen, no, es que no he podido ser liberado, no he podido ser liberado. ¿Sabes dónde está el diablo? Acá, haciendo que tú, acá lo escuches y le creas. No es que no hayas sido liberado, es que no estás creyendo tu libertad. Y el diablo no está dentro, está al lado hablándote, pero tú vas a vivir a Dios hasta donde le creas, pero vas a ser dominado por el diablo hasta donde le creas también. El tema es, ¿a quién le estás creyendo? Jesús tiene autoridad sobre todos los demonios. ¿Cuál es otro superpoder? Las leyes naturales le obedecen. Las leyes naturales le obedecen. Ahora, todos nosotros obedecemos las leyes naturales. ¿Estamos? Usted no puede rebelarse contra la ley de la gravedad, ¿o no? Acá alguien que dice, no, yo ya me cansé de obedecer la gravedad, voy a flotar. No, todos nosotros nos toca porque estamos bajo las leyes naturales. Ahora, yo quiero que entienda algo. Este celular tiene ciertas leyes a las cuales él se tiene que someter. Por ejemplo, tiene que conectarse a la pared para cargarse o no. Él no se puede rebelar, le toca conectarse o no. Cuando se le acaba la batería, se le acabó. Tiene que tener una SIM card. Tiene que tener un operador, tiene que ser manejado por alguien, tiene que oprimirse el botón send o call para poder funcionar. ¿Lo entendemos? El que creó este celular está sometido a esas mismas leyes. A él también le toca conectarse a la pared, a él también le toca tener una SIM card, a él también le toca suscribirse a un operador. No, ¿por qué? Porque nunca el que crea está sometido bajo las leyes de lo creado. Entonces, ¿cómo funciona con Dios? Dios no está sometido al tiempo, la ley del tiempo. Entonces, nosotros sí. O sea, tú estás viendo el hoy, pero tú no puedes volver al ayer, ¿o no?
Y tú tampoco puedes viajar al mañana, te toca esperar al mañana. Pero una vez el mañana se convierte en hoy, tú ya no puedes volver al ayer, porque nosotros estamos bajo la ley del tiempo. Dios no, Dios está encima. Por lo tanto, cuando Dios te habla acerca de tu futuro, es porque Él ya lo vio. Un pastor jamás lleva a su oveja a un lugar donde él no ha estado antes. Cuando Dios te habla de tu futuro, es porque Él ya lo vio. Porque Él no se sujeta a ninguna ley natural. Él está por encima. Ahora, Marcos capítulo 4, versículo 35 nos narra cuando Jesús está en la tormenta con sus discípulos. Jesús llega y le dice a sus discípulos, ¿de quién fue la idea? De Jesús, diga. La idea fue de Jesús. Ellos, ¿qué estaban haciendo? Siguiendo a Jesús. Y Jesús les dice, venga, camine, vamos al otro lado, móntense en la barca. Y se montan en la barca. Y cuando empiezan a ir al otro lado, se levanta una tormenta tan fuerte que todos ellos en un momento dijeron, no hay nada que hacer, nos ahogamos. Esto ya fue el fin. Y cuando miraban a Jesús, Jesús estaba dormido. Y ellos gritaban desesperados, se aferraban. Usted se imagina aferrándose en ese momento al bote para no hundirse, tratando de echar agua afuera. Y se volteaban, no, nos vamos a hundir. Y se volteaban y Jesús. ¿Alguna vez te has sentido así? Que estás en una situación que tú dices, esto es el fin. No hay solución. De esta no salgo. Esta fue la manera en que Nico murió. Porque de esta no salgo. Tú te levantas y miras a todo lado, no es salida. ¿Alguna vez te has sentido así o no? Y cuando miras a Dios, porque tú llegas a la iglesia y dices, hoy necesito una palabra de parte de Él. No, Él parece dormido. Tú lo buscas y parece dormido. Ese Dios no aparece por ningún lado. Tú le clamas un milagro y llegas a la situación del milagro. No se apareció. Jesús, no, por acá no ha venido. ¿Quién se siente así en este momento? Póngase de pie. Es desesperante, ¿no? Porque la idea de montarse la barca fue de Jesús. Y uno viene siguiéndolo. Y de verdad uno no ve una solución. Pero uno, por más de que le clama, le grita, Él parece estarlo ignorando a uno. Yo recuerdo una vez que me sentí en esa posición y te la quiero contar. Fue cuando Dios me habló y me dijo que debíamos construir este templo. Éramos una iglesia bastante pequeña. ¿Quieres ver qué tan pequeña éramos? Siéntense los que se pararon y quiero que se pongan de pie todos los que participaron en la construcción de este templo, que viene desde el templo pasado. Es un número pequeño comparado a todos los que estamos, ¿o no? Porque éramos una iglesia bastante pequeña cuando Dios nos habló. Y Dios me habló a mí y me dijo, Pedro, construyanme un templo. Y yo, ¿por qué, Señor? Y el Señor me dijo, porque yo los elegí para hacerlo. Y entonces yo vine y le conté a este grupo de valientes en una reunión muchísimo más pequeña que esta, acerca de un sueño grande al cual Dios nos había llamado. Les dije, Dios me habló y me dijo que debemos construirle un templo. Y recuerdan la emoción ese día, sí, porque todos lo creímos, ¿o no? Y Dios me dijo, ¿cómo lo vamos a lograr? Él nos está pidiendo que demos la ofrenda más grande que hemos dado en toda nuestra vida. Nos está retando. Y era palabra de Dios, así que todos nos emocionamos, claro que sí. Pero yo les dije, no pueden dar nada, porque los primeros en hacerlo vamos a ser mi esposa y yo. Un compromiso que yo tengo con cada uno de ustedes que me llama pastor es que jamás te voy a pedir que hagas algo que yo primero no hago. Entonces dije, ok, si lo vamos a hacer, mi esposa y yo vamos a arrancar y después van a venir ustedes. Y nosotros con mi esposa vaciamos nuestras cuentas bancarias, lo dimos todo. Y después todos empezaron a hacer exactamente lo mismo, lo dieron todo. Teníamos fe, expectativa. Y entonces, finalmente después de una búsqueda de 3 años, llegamos a este lugar.
Pero este lugar no es lo que tú estás viendo hoy. Este lugar no es lo que estás viendo tú hoy, que si somos sinceros es el edificio más lindo que hay en toda la ciudad. No, en esa época era el más feo. Llevaba 3 años abandonado, había sido sellado por la ciudad por todas las irregulaciones que tenía. No tenía una sola ventana. Para entrar, tocaba entrar con linterna, porque ni siquiera luz tenía, y te tocaba entrar y olía a orines. Para poder entrar, te tocaba pedirle al homeless que si por favor se corría un momentico para poder entrar. Le decía, haga, pero no empiece a venir todos los días. No, qué pena. Eso era lo que estábamos viviendo en esa época. Pero teníamos fe. Y entonces demolimos todo lo que estaba acá adentro. Y cuando fuimos a empezar a construir, tuve yo una reunión con el general contractor y me dijo lo que iba a costar. Y arrancó la tormenta. Porque ni vendiendo el apartamento, ni mejor dicho, ni entregando los calzoncillos todos, lográbamos pagar lo que costaba. Y yo recuerdo la angustia que sentía en ese momento, ¿no? Y yo decía, pues ¿cómo no va a sentir angustia si ya todos entregaron lo que tenían? ¿Qué hago? Bueno, ya entregaron lo que tenían, ahora entreguen lo que no tengo. Señor, ¿qué hago? Ya no hay para dónde más. Y yo empecé a sentir tal angustia, tal preocupación, que yo empecé a temer por mi propia vida. No te lo estoy diciendo por exagerar. Yo empecé a temer por mi propia vida de la angustia que yo tenía. Y mi esposa me decía, pero ¿qué es lo que más te preocupa? Yo, ¿cómo es que qué es lo que más me preocupa? Que quedamos a medio hacer, a medio camino, que toda esa gente creyéndole a Dios, pero Dios no aparece por ningún lado, está dormido, ahora me están mirando es a mí. Porque no van a mirar a Dios, van a mirar es a Pedro. Oye, y en esa época un vecino que tenía mi edad, que era pastor, con hijos de la edad de los míos, se muere de un ataque al corazón. Oye, ustedes sí son malos, ¿cómo me ríen de eso? Y yo ni pregunté por qué le había dado el ataque al corazón, porque fijo me decían que era porque estaba construyendo un templo. Oye, ustedes sí son malos, se siguen riendo de la desgracia de otros. Pero yo la verdad, yo me esforzaba por calmarme. Y yo le decía a Dios, de verdad, yo ni siquiera te estoy pidiendo el dinero, yo te pido que tú te despiertes, que tú te dejes ver, que hagas un movimiento, que me dejes saber que estás ahí, que me dejes saber que estás al tanto de la situación. ¿Y sabe qué, Dios? Dormido. Y pasaban los días, pasó un día, pasan 2 días, pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas. ¿Y sabe qué? Dios dormido. ¿Sabe lo que yo sentía? Yo tenía rabia. Pero decía, ¿sabes qué? Todos me van a recordar como el pastor que engañó a todas esas personas diciendo que Dios le había hablado y quedó un templo a medio construir. Voy a hacerme reír de los pastores. Voy a ser el que se metió en esta barca porque tú me llamaste y cuando se levantó la tormenta, tú te dormiste. ¿Por qué me haces esto, Señor? Y él guardaba silencio. Hasta que un día el Señor se levantó y me dijo, ¿por qué dudas? Y hoy, desde el otro lado, te digo, si Jesús te dijo, vamos al otro lado, es porque al otro lado vas a llegar. Quiero que se sienten. Vuelves a parar a los que están pasando por esa situación. Yo sé cómo te sientes. Parece que esta tormenta te fuera a costar tu vida. Yo sé que te sientes como el hazme reír por haberle creído a Dios. Yo sé cómo se siente estar en medio de una tormenta y que Él parezca dormido. Pero hoy, desde el otro lado te digo que si Él te dijo, vamos al otro lado, es porque vas a llegar al otro lado. No te preocupes.
Hoy desde el otro lado, te digo, no cedas tu lugar en las regiones celestiales para sentarte bajo el dominio de la muerte nuevamente. Si Él te dijo que vas a llegar al otro lado, es porque al otro lado vas a llegar. Ahora, quiero que vayamos a la cena. Ellos gritaron y finalmente cuando Jesús se levantó, te voy a decir que no ocurrió. No fue como que ellos, Jesús, nos vamos a hundir, no te importa. Y Jesús se levantó y, uy, perdón, me quedé dormido, venga. Mares, cálmense. Los mares, de ninguna manera. Vientos, cálmense. No. Y Jesús en ese momento, eso no ocurrió. Eso no ocurrió. ¿Sabes qué ocurrió? Jesús, nos vamos a ahogar y no te importa. Y Jesús todo. Mares, cálmense. Y todo se calmó. Eso fue lo que pasó. Dice, Señor, ¿por qué no te angustias conmigo? Porque a Él no le angustia lo que lo obedece. ¿Entiendes? A Él no le atemoriza lo que le obedece. Pero viene la pregunta, ¿o no? ¿Por qué te estás demorando en levantarte? ¿Por qué te estás demorando en reprender los vientos y los mares? Muy sencillo, por una razón. Porque estos discípulos habían visto grandes cosas, sanidades, demonios salir, pero cuando ya vieron el mar y el viento, porque Él sí tiene dominio sobre las enfermedades, Él tiene dominio sobre los demonios, pero estamos hablando de viento y mar, estamos hablando de cambios climáticos, estamos hablando de tormentas. Habían cedido su posición. Pero cuando Jesús se levantó y reprendió los vientos y los mares, en ese momento todos dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Su fe ya no era la misma, ahora su fe era mayor. Ellos entendían que no solamente sanó toda enfermedad, que no solamente dominaba todo demonio, todas las leyes naturales le obedecían a Él. Pon atención. Él no calmó la tormenta porque Él quería transformar al discípulo. Y la tormenta simplemente la usó para la transformación. Lo que tú crees que hoy te ahoga es lo que Dios va a usar para que tú jamás vuelvas a dudar. Para que tú entiendas que no hay una sola situación que se salga de sus manos o que le quede grande. Puedes sentarte. A Jesús no le asusta lo que a Él le obedece. Lo que a ti te asusta, a Jesús le obedece. Hay otra cena en que Jesús, esas ocurrencias de Jesús, ¿no? Porque Jesús era como que, bueno, venga, vamos a hacer algo más tremendo. Y están así, otra vez los montan en la barca. Venga, vayan allá y yo les caigo. No, pero Jesús, pero es que nada más una barca fresco, hágale, yo resuelvo, ¿no? Bueno, llamará Uber, lancha o alguna cosa así. Y se montan y empiezan a remar todos, ¿no? Pero dice que cuando están en la mitad del lago no podían avanzar porque los vientos no se los permitían. ¿Los vientos a quién obedecen? Porque hay muchos que dicen, no, eso fue el diablo. ¿Dónde dice en la Biblia que los vientos le obedecen al diablo? O sea, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de entender, fue como que Jesús los dejó avanzar, pero cuando llegaron a la mitad, él dijo, ya no quiero que avancen más. Vientos, me los tienen ahí. Los vientos, sí, Señor. Ellos no podían avanzar porque los vientos no los dejaban avanzar, porque Jesús había dado la orden, no me los dejan avanzar. Y ustedes los imaginan ellos remando a toda fuerza y de pronto miran a Judas y Judas haciendo el loco porque siempre
En todo esfuerzo hay un abusivo que no se está esforzando, sino pareciendo. En los trasteos se esconden a hablar por celular. Ese día pareciera que estaban malitos del estómago. No, están evitando cargar cosas. Y en esa barca lo sabía, y todos ahí, deje de hacerse el que rema, que no podemos avanzar. Y por más de que intentaban, ya Dios había dado una orden. Jesús había dicho a los vientos, no me los dejan avanzar. Y hay vientos que Jesús dio la orden que no te deja avanzar, porque lo que estás por experimentar va a cambiar tu vida. No lo hace porque te odia, lo hace porque te ama. Pero ellos estaban ahí remando, no lograban avanzar, cuando de pronto Jesús dijo, ya llegó la hora. Y empieza Jesús a caminar sobre las aguas y a venir hacia ellos. Ahora, están ellos remando, imagínatelo remando, y de pronto uno se voltea a mirar atrás cuando... Y dice que todos se voltearon y dijeron, ¡un fantasma! ¿Tú sabes por qué creyeron que era un fantasma? Porque cuando un hombre ha caminado sobre las aguas, ¿o no? Entonces la explicación es, parece hombre, pero está caminando sobre las aguas. No es hombre, es fantasma, es el chupacabras. Y Jesús llega y les dice, no se preocupen, que soy yo. Y entonces Pedro, cuando ve eso, le dice, Jesús, si eres tú, da la orden y que yo también pueda caminar hacia ti. Y Jesús le dijo, claro, tú estás sentado conmigo en las regiones celestiales. Eso quiere decir que las leyes naturales no están sobre ti, sino bajo ti. Ven hacia mí. Y Pedro empezó a caminar sobre lo que otros hunden. Pero en un momento los vientos, las aguas, empezaron a hablarle. Y Pedro dijo, Señor. Y se hundió. Tú vas a oír lo de Dios hasta donde le creas a Dios. Y vas a ser limitado por el diablo hasta donde le creas al diablo. Lo que le hundió fue que dejó de creer. Porque las circunstancias lo hicieron dudar. Ahora, ¿cuál fue el primer milagro? Convertir el agua en vino. ¿Usted sabe que uno puede sacar del vino agua? ¿Destilación o no? Eso se puede hacer en un laboratorio. Pero no se puede convertir agua en vino. No, eso no lo podrían hacer ni en el mejor de los laboratorios, porque para hacerlo toca romper enlaces de hidrógeno y de oxígeno, toca reorganizar átomos, toca formar moléculas bastante complejas de manera instantánea. Pero Jesús lo hace, porque Jesús quiere que tú sepas que Él no obedece las leyes naturales le obedecen a Él. Llegan a Jesús, es que hay una gran multitud, pero hay muy poca comida. Y Él dice, de la nada cree todo. De un poco no puedo producir mucho. No hay una sola ley natural que domine a Dios. Él está por encima de todas ellas. Ahora, tú tienes que entender eso, porque le crees para tu sanidad, le crees para tu liberación, pero Trump está deportando gente. Y tú crees que Jesús te dice, yo sé, arrúchese, venga, nos sentamos acá, me fregó el plan. Yo le quería traer a los Estados Unidos para que usted predicara mi palabra, pero me fregó Trump, me lo fregó. ¿Te das cuenta? La fe nuestra. Creemos en un Dios infinito de manera limitada. Y tú le vas a creer a Dios. Vas a vivir a Dios hasta el que le crees, pero vas a ser limitado por el diablo hasta donde le creas. Todo lo que Dios estaba haciendo era ampliando la fe de cada uno de ellos. Número 4, otro superpoder de Jesús. Lo que Jesús dice tiene que ocurrir. Diga, tiene que ocurrir. Ahora, en Mateo 8 se nos narra la historia favorita de Lucho, que es la fe del centurión.
¿Cuál es la fe del centurión? La fe del centurión es que un centurión romano, o sea, no era judío, romano, tiene un siervo que cae enfermo. Y entonces él oye acerca de Jesús y dice, oiga, díganle a Jesús que mi siervo está enfermo para que lo sane. Entonces van donde el siervo, van donde Jesús le dice, mira, este centurión romano tiene su siervo enfermo, lo ama mucho y está pidiendo si tú lo puedes sanar. Y Jesús dice, bueno, vamos hasta allá a sanarlo. Y cuando le cuentan a ese centurión, ya viene Jesús y le dice, ¿para qué viene? Pues una sola palabra de él basta para sanar, ¿no? Que Jesús dice que cuando lo escuchó dijo, en todo Israel no escuché una fe como esta. Pero ¿en qué consistía esa fe? Esa fe del centurión romano es, yo sé a quién estoy llamando. Yo estoy llamando a aquel que dijo, háganse los cielos y la tierra, y llegaron a existir solamente porque dio una orden. Yo estoy llamando al que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Yo estoy llamando al que dijo, se separan las aguas de lo seco, y se separaron. ¿Para qué tiene que venir si con sola una orden tiene que ocurrir? Su fe no estaba limitada a un hombre que hace milagros. Su fe estaba ampliada al Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo existente, que con solo una orden de su voz, todo lo que no existía llegó a existir. Hay muchos que dicen, pero si no viene, no va a ocurrir. Si el pastor no me impone la mano, ¿cómo voy a ser sano? Si no me le atravieso al profeta, ¿cómo Dios me va a hablar? Pero este no. Este decía, yo no tengo que hacer manerías para que Dios me vea. Él no puede no verme a mí. Lo que Él diga tiene que ocurrir. Cuando Natán tenía 4 años y estaba con todo su tema de los superhéroes, le encantaba Spider-Man, le encantaba Iron Man, le encantaba Superman. Estábamos hablando de los superpoderes de todos. Yo le dije, pero el más poderoso es Jesús. Y él me dijo, pero ¿cuál es el superpoder de Jesús? Yo le dije, muy sencillo, que todo lo que diga tiene que ocurrir. O sea, es más fuerte que el guante de Thanos, porque Thanos para matar toda la humanidad tuvo que hacer así. Jesús simplemente tiene que decir, se muere Superman, se muere Spider-Man, se muere, y todos simplemente tienen que morir. Porque el superpoder de Jesús es que todo lo que Él dice tiene que ocurrir. Si Jesús ya lo dijo, es un hecho. El problema es que hay muchos que le tienen más fe a Amazon que a Jesús. Y te lo voy a explicar. Ok, ¿quiénes acá compran cosas por Amazon? ¿Ven? ¿Quién no compra nada por Amazon? ¿Qué hacen acá? ¿Eh? Porque hay muchos que si no compran una semana algo por Amazon, el señor de Amazon va y les toca la puerta. Oiga, está bien, estamos preocupados allá, todo esto. Pero a lo que me refiero es que varios cuando entran en el carrito de compras y escogen el artículo y dan comprar y les sale ya fue enviado su producto, dicen ya compré. No ha llegado, pero ya fue enviado, ya compré. Estoy simplemente esperando a que me llegue. ¿No? Pero cuando Dios te da una promesa, ya la metiste en el carrito, ya la oraste, el cielo te dice fue recibida, ya se le despacha su milagro, siguen ahí sentados diciendo hasta que no llegue. ¿O no? Con Amazon, comprar y ahí mismo, ya compré. Con Dios, despachado tu milagro, hasta que no llegue, yo no lo doy por recibido. Porque tienes más fe en Amazon que en Jesús. Amazon se puede retrasar, el cielo jamás se ha retrasado. Y número 5, Jesús venció, diga venció. Ya en el pasado, ¿no? Venció la muerte.
Ahora, Marta y María tienen un problema. Su hermano está enfermo, llaman al doctor. El doctor les dice, uy, esto es serio. Esto no tiene cura y es una enfermedad terminal. Pero Marta y María están frescas. Ellas dicen, Jesús es nuestro amigo. Esto ya lo tiene resuelto. Venga, vayan y dicen a Jesús que Lázaro, su amigo, está enfermo. Y llegan donde Jesús y le cuentan, mira, Lázaro, el que mucho amas, está enfermo. Y Jesús dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que será para la gloria de Dios. Pero en lugar de irse, se queda. Pero Marta y María están tranquilas porque ya sabe Jesús, Él nos ama, esto lo tiene resuelto. Y empieza a empeorar, a empeorar, a empeorar, a empeorar, a empeorar, a empeorar. ¡Pi! Se muere Lázaro. Y finalmente Jesús viene y se encuentra con Marta y con María y le dicen a Jesús, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, si en este momento el problema fuera una enfermedad, habría solución, pero como ya es muerte, está fuera de tu alcance. Ya no lo puedes solucionar. Hay muchos que eso hacen con su problema, ¿no? Si tú lo hubieras resuelto en esta etapa, habría pasado algo bueno, Señor, pero es que lo dejaste avanzar, se te salió de las manos. Y las personas que estaban alrededor también decían, oiga, y este que le abre los ojos a los ciegos, no hubiera podido evitar que Lázaro muriera. ¿Sí? ¿Tú sabes actuar? Actuar. No, no sabes ni escuchar. No, mentiras, venga para acá. Marta y María le creían a Jesús cuando el problema era una enfermedad. Pero ya no lo creían porque ahora el problema era muerte y descomposición. Y entonces Marta y María le decían, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto, porque sabemos que tú tienes poder sobre las enfermedades, pero tú no tienes poder sobre la muerte, porque la muerte es fin, porque la muerte no tiene solución, porque la muerte siempre fue conocida hasta antes de Jesús como el villano más grande al cual se enfrentaba la humanidad. Porque antes de Jesús la muerte significaba ya no hay solución. La muerte significaba ya llegó a su fin. Pero Jesús le dice a Marta y a María, quiten la piedra. Quiten la piedra. Quiten la piedra. Y Marta y María le dicen, ¿qué le dijeron? Le dijeron, Señor, ya huele mal. Jesús les dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si sigues insistiendo en el reino de la muerte te dominará. Pero si decides creerme a mí, estarás conmigo desde las regiones celestiales, donde ni siquiera la muerte tendrá dominio sobre tu vida. Quita la piedra. Quitar la piedra significaba volverte a sentar con Él en las regiones celestiales. Y una vez quitada la piedra, Jesús sonrió y gritó con alegría,
Lázaro, sal. Y en ese mismo instante, Lázaro salió. Jesús venció al mayor enemigo de la humanidad, la muerte. Y lo que se conocía como fin, Jesús le puso un fin. Pero ahí no termina la cosa. Porque una cosa es resucitar un muerto y la otra es resucitar estando muerto. Nos dice la palabra que Jesús fue arrestado, fue golpeado, fue torturado, fue clavado en la cruz. Y yo creo que mientras que estaba ocurriendo esto, todos sus discípulos todavía permanecían en las regiones celestiales con él. Pero cuando murió, cuando fue puesto en el sepulcro, lo mataron. ¿Te acuerdas la vez que sanó a esos enfermos? ¿Te acuerdas la vez que multiplicó los panes y los pescados? ¿Recuerda la vez que calmó la tormenta? ¿Recuerda la vez que resucitó a Lázaro? Sí. Pero el que venció la muerte fue vencido por la muerte. Pero el día domingo, muy de madrugada, las mujeres fueron hasta el lugar del sepulcro. Y nos dice en Lucas 24, y encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo de Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Él no se encuentra aquí. Él ha resucitado. Yo quiero que entiendas que todo lo que ocurrió fue un proceso. Un proceso que tenía un propósito bastante claro. La fe inició con un grano de mostaza, algo pequeño, lo suficiente para traerte a la iglesia y buscarlo a Él. Pero esa fe tenía que crecer. Entonces Dios te puso una y otra vez en situaciones donde se evidenciaba cómo tú limitabas a Dios por tu fe, para que al resolverla, tu fe se ampliara, para nuevamente encontrarte en situaciones donde tocaba techo tu fe, para al Él resolverla, esas limitaciones se quitaran y tu fe creciera. Y así, 1, 2, 3, 4. Y cada una de las situaciones en las cuales tú te has encontrado en medio de la adversidad te sirvieran para que tengas una fe que mueve montañas. Para que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, te hable lo que te hable el diablo, te digan lo que te digan las circunstancias, gobierne un presidente o gobierne otro, te diga algo el doctor, te diga algo el abogado, pase lo que pase,
tú sigas sentado con Jesús en las regiones celestiales, donde el reino de la muerte no puede dominarte. Para que pase lo que pase, tú sigas creyendo y sigas viendo junto con Él su gloria en tu vida. Ahora, todo superhéroe tiene una debilidad. ¿Estamos o no? ¿Cuál es la debilidad de Superman? La kriptonita verde. No, Superman puede ser muy poderoso, pero cuando entra en la kriptonita, en ese momento se empieza a debilitar, ¿no? ¿Cuál sería la debilidad de Batman? Los traumas suyos de la infancia, ¿no? Porque cada vez que lo oye papá y mamá es como, ay, papá y mamá. ¿Cuál es la debilidad de Iron Man? Su corazón, que necesita un artefacto para poder funcionar, o también su ego y su arrogancia, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la debilidad de Jesús? A Jesús no lo mataron los judíos, tampoco lo mataron los romanos, tampoco lo mataron los esclavos, tampoco lo mataron los maderos. No, todo eso Jesús lo hubiera podido resolver con un chasquido. Jesús murió porque te ama. Nosotros somos la debilidad de Jesús. Y todo el tiempo en que Él estuvo ahí clavado, y su vida se desvanecía, Él pensaba en ti. Y Él sabía que si Él no moría, tú morías. Pero que si Él moría, tú vivías. Si tú eres la debilidad de Jesús, porque tanto amó Dios al hombre, que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo. Así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.